En libertad, con Jano García. Cuentan las crónicas de 1980 que Cuba atravesaba una crisis económica severa. El desabastecimiento producido por las políticas comunistas había robado el futuro de millones de personas. La grave situación económica y social que atravesaba Cuba hizo que miles de cubanos trataran de huir del país. El 4 de abril de 1980, un grupo de cubanos decidió asaltar la embajada peruana situada en La Habana. Sus peticiones eran recibir asilo político por parte del país andino. Fidel Castro, ante esa situación, exigió al gobierno peruano que entregara a los asaltantes y que no les concediera el asilo político, pero el gobierno peruano se negó y acabó entregando a los ciudadanos inocentes que querían abandonar la miseria cubana el asilo político. Tras esta decisión, Fidel Castro, que había sido humillado a los ojos del mundo, decidió actuar y envió un mensaje a los cubanos. Anunció que todo aquel que quisiera pedir asilo político en la embajada podría hacerlo sin sufrir ningún tipo de represalia. El dictador cubano esperaba que solo unos cuantos ciudadanos se atrevieran a ir a la embajada, pero no fue así. En solo 48 horas, más de 10.000 cubanos se refugiaron en los alrededores de la embajada peruana. Tras esta nueva afrenta, Fidel Castro fue más allá y anunció la apertura del puerto del Mariel, situado a unos 45 kilómetros de La Habana, para que todo aquel que quisiera abandonar el país pudiera hacerlo. Además, autorizó que los ya exiliados cubanos en Miami pudiesen atracar sus embarcaciones en el puerto y llevarse a quien quisiera. Más de 125.000 cubanos acudieron a la llamada y se subieron a las embarcaciones previamente organizadas para la huida. Millones de cubanos no pudieron acudir por temor a las represalias o por no poseer familia en Estados Unidos, donde acabaría la inmensa mayoría de los exiliados. Fidel Castro aprovechó la avalancha de gente para enviar también a los reos, delincuentes, violadores y narcotraficantes de la isla rumbo a Estados Unidos. Resulta imposible calcular la cantidad exacta de personas que abandonaron la isla, pero todos los cálculos establecidos sitúan la cifra en más de 2 millones de personas. Cifra que no es exagerada, teniendo en cuenta que el saldo migratorio que publica oficialmente el gobierno cubano todos los años, excepto 2, ha arrojado un saldo negativo. Comenzamos. Y de vuelta al presente, hoy 3 de marzo de 2020, Turquía ha anunciado que no piensa cerrar las fronteras que tiene ahora mismo abiertas con Grecia y Bulgaria, incumpliendo el acuerdo que firmó con la Unión Europea en el año 2016. Esta crisis que se está dando en las fronteras de la Unión Europea, porque al fin y al cabo Grecia forma parte de la Unión Europea y por lo tanto es un problema que tenemos todos los europeos, supone que los 3,5 millones de refugiados que tiene ahora mismo Turquía, los cálculos van entre 3,5 millones y 3,700,000, esos refugiados, Erdogan amenaza con permitirles que accedan a las fronteras, en este caso en Grecia y en Bulgaria, porque, según él, lo que dice es que la Unión Europea no se está implicando en el conflicto con Siria. Esto hay más actores en todo este problema, es bastante complicado de explicar, pero vamos a hacerlo tratándolo paso a paso, cómo han transcurrido los hechos y por qué se está dando esta grave situación que es una amenaza para la Unión Europea y sobre todo es un pulso y un chantaje que está haciendo el gobierno turco que, insisto, firmó un acuerdo con la Unión Europea para tener a esos refugiados en suelo turco y así impedir que pudiesen llegar a Grecia y de esa forma entrar en la Unión Europea. Una breve pausa y explicamos qué es lo que está ocurriendo. Has oído hablar de ellos. Probablemente te hayas planteado añadirlos a tu dieta, pero ¿has pensado los beneficios que pueden llegar a tener para tu piel? Sí, hablamos de los superfoods, el nuevo key ingredient para tu rutina de belleza. Únete a la revolución del Green Thinking Green Beauty de Detox Skin Food. Cosmética con fórmulas vegan friendly, cruelty free, libres de parabenos, sulfatos, derivados del petróleo y fragancias artificiales. Tendrás que hacer un esfuerzo para no comértelos. Detox Skin Food, de venta en tiendas Primor, físicas y online. Pues vamos a comenzar. El 18 de marzo de 2016, tenemos que ir hasta esa fecha, es cuando la Unión Europea y Turquía firman un acuerdo, un compromiso que se denomina Plan de Acción Conjunto para que esta crisis de los refugiados, que viene de más atrás con el inicio de la guerra de Siria, de esa forma Turquía se comprometa a cambio de 6.000 millones de euros
de contener a todos esos refugiados, porque la Unión Europea evidentemente no puede aceptar que todas esas personas entren en territorio europeo, más allá de que es un problema de distribución básica y que supone alterar las sociedades. Dentro de esos 3,5 millones de refugiados, muchos de ellos son terroristas, muchos que pertenecían al Estado Islámico o a grupos rebeldes que, viendo que la guerra la han perdido, porque ese es el hecho, que es lo que está pasando en Siria, y solamente queda la zona que justamente colinda con Turquía en el sudeste del país turco, sería el noroeste de Siria, En ese país, la guerra, por suerte, no la han conseguido ganar los del Estado Islámico, y ahora, del mismo modo que cuando Fidel Castro envió a todos esos cubanos rumbo hacia Estados Unidos, aprovechó para deshacerse de todos los indeseables. Por lo tanto, hay mucha gente que dice, hombre, pues habría que acogerlos y repartirlos por Europa. Europa no puede asimilar esa gran cantidad de personas y, además, no sabemos realmente cuánta gente de los que están ahí son terroristas o pertenecen a bandos rebeldes que lo que han estado sido luchando contra el régimen de Bashar al-Assad y que aquí pues poco o nada tienen que hacer. El acuerdo firmado recogía varios puntos, es bastante extenso, voy a resumirlo y os voy a citar los puntos claves. El punto número 1 era que todos los nuevos, dicen migrantes irregulares, para que nos entendamos son inmigrantes irregulares, que pasen de Turquía a las islas griegas a partir del 20 de marzo de 2016 serán retornados a Turquía. Esto quiere decir que si un inmigrante, un refugiado, pasaba y conseguía pasar la frontera y llegar a Grecia, si las autoridades griegas conseguían detenerlo, muchas veces ocurre esto, que no saben a dónde enviarlos, sería directamente enviados a Turquía. El punto número 2, por cada sirio retornado a Turquía desde las islas griegas, se reasentará a otro sirio procedente de Turquía en la Unión Europea. Otro de los puntos es que Turquía tomará las medidas necesarias para evitar que se abran nuevas rutas marítimas o terrestres de inmigración ilegal desde Turquía a la Unión Europea y cooperará a tal efecto con los estados vecinos, así como con la Unión Europea. Evidentemente, esto no es que no lo haya hecho Turquía en los últimos meses, es que no lo ha hecho en ningún momento. Desde el principio se ha negado Turquía a impedir que estas nuevas rutas que han estado vigentes y siguen estando vigentes, lo que pasa es que ahora pues con los medios de comunicación no se le da tanto bombo a todo el tema de los refugiados, hemos dejado hablar de ellos, pero el problema no ha desaparecido. Porque no salga en la televisión no significa que no exista. De hecho, existe y ahora el problemón es mayor que nunca porque en Grecia, hay muchísimas imágenes, sobre todo a través de internet, uno las puede buscar, en la frontera que tiene con Turquía, eso es prácticamente un estado de guerra. De hecho, Grecia ha enviado al ejército a la frontera para intentar detener a los refugiados que están intentando saltar. Según Turquía, son más de 12.000 los que ya han conseguido atravesarlas. Las autoridades griegas desmienten esta información, pero sí que hablan de que hay alrededor de 40.000 personas, de momento, que están frente a la frontera deseando cruzar para entrar en territorio europeo y de esa forma poder moverse por nuestros países, los países que conforman la Unión Europea. Algunos dirán Bulgaria también forma parte de la UE, es cierto, pero no forma parte del territorio Schengen, por lo tanto sería más complicado que pudiesen moverse una vez estando aquí, porque digamos que cuando un búlgaro quiere cruzar la frontera necesita mostrar su documentación. Pero bueno, dejando ese tema al margen, las imágenes son dramáticas, de hecho ya se han confirmado al menos 3 muertes desde que han comenzado estos asaltos que son enviados por Turquía, y hay imágenes que son absolutamente dramáticas. Sobre todo, el otro día hay un vídeo que ha estado circulando mucho por la red, vemos cómo padres utilizan a sus hijos, les golpean para que se pongan a llorar y de esa forma intentar dar pena de cara a los medios de comunicación. La verdad es que es una situación que es muy complicada, pero bueno, sigamos. Punto número 4. En cuanto esté cesando el paso irregular entre Turquía y la UE, o al menos se haya reducido de manera sustancial y duradera, se pondrá en marcha un régimen voluntario de admisión humanitaria. Los Estados miembros de la UE contribuirán a este régimen de manera voluntaria. Otro de los puntos en los que se comprometía la Unión Europea y Turquía era que la UE, en estrecha cooperación con Turquía, aceleraría más el desembolso de los 3.000 millones de euros inicialmente asignados en virtud del mecanismo para los refugiados en Turquía y garantizará la financiación de más proyectos destinados a personas bajo protección temporal que se determinarán gracias a la pronta información que proporcione Turquía antes de finales de marzo. En total, la cifra ha ascendido a los 6.000 millones. De esos 6.000 millones, la Unión Europea ya le ha dado a Turquía
4.500 millones de euros. Y otro de los puntos es que la Unión Europea y sus Estados miembros colaborarían con Turquía en toda común empresa destinada a mejorar las condiciones humanitarias en el interior de Siria, en particular en determinadas zonas próximas a la frontera con Turquía. Bueno, este acuerdo, que ha estado vigente desde que se firmó y que la Unión Europea ha estado pagando a Turquía para que se quedase los refugiados, Erdogan ha decidido romperlo por completo. Pero ¿por qué Erdogan ahora decide abrir fronteras y sigue amenazando con lanzar estos inmigrantes a la Unión Europea para que nuestras fronteras colapsen y sea prácticamente imposible de contener? Porque de momento nos ha enviado 40.000, pero imagínense que nos envían 1 millón. Eso no lo puedes parar. De hecho, el único país que de momento ha dicho que está dispuesto a enviar soldados para ayudar a Grecia ha sido Austria. Palabras del primer ministro Sebastian Kurz, ha dicho que él está dispuesto a colaborar con Grecia. Mientras tanto, la Comisión Europea lo único que dice es que Turquía debería limitarse a cumplir el acuerdo y que esto que está haciendo Erdogan es un pulso inaceptable. Pero lo cierto es que Erdogan de momento está consiguiendo crear un problema en Grecia, y no solo eso, sino es que además también está creando un problema en Siria. Porque todo esto, como les decía, hay varios actores. Hay que tener en cuenta que Turquía, desde el primer momento, ha estado muy interesado en hacer caer al régimen de Bashar al-Assad. Pues como todo el mundo sabe, Bashar al-Assad es aliada de Rusia. Rusia, digamos que dentro de los países de Oriente Medio, el único país que tiene como aliado es Siria. Turquía pretendía hacer caer el régimen de al-Assad, ha estado financiando y colaborando no solo con rebeldes contrarios al régimen de al-Assad, sino también ha estado comprando barriles de petróleo a través del ISIS. Que el ISIS ahora mismo está en decadencia, por suerte la guerra la han perdido, pero la realidad es que hubo un momento álgido en el cual controlaban la parte norte de Irak principalmente y una parte de Siria, y todas las reservas de petróleo que estaban ahí se las quedaba el ISIS y se las vendía a Turquía. O sea que Turquía se suponía que iba a tener que ser nuestro aliado. Desde luego que con aliados así uno no necesita enemigos. Pero más allá de eso, el año pasado se firmó el acuerdo de Sochi, que es un acuerdo que se firmó entre Rusia y Turquía en la ciudad de Sochi, en la cual Turquía se comprometía a no atacar la zona de Idlib, que dirán, ¿esto qué es? Idlib es una pequeña ciudad que hay en el noroeste de Siria y en el sudeste de Turquía, básicamente donde hacen frontera estos dos países. Turquía supuestamente no iba a atacar esa zona. No solo no iba a atacar esa zona, sino que tampoco iba a estar financiando a los grupos rebeldes. Esta es la última zona que le queda a Bashar al-Assad por eliminar a los que han intentado hacer caer su régimen. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que Turquía ha estado atacando esa zona en numerosas ocasiones, ha estado incumpliendo ese acuerdo y hace una semana 30 soldados turcos fallecieron como consecuencia de un ataque del ejército sirio en colaboración con Rusia. No solo eso, sino es que Turquía está atacando a las tropas sirias e incluso a los kurdos. Y algunos dirán, bueno, ¿esto de los kurdos qué es? Los kurdos es un pueblo milenario que, para hacerlo de forma resumida, lo que ellos anhelan es recuperar la zona que ellos llaman el Kurdistán. El Kurdistán incorpora territorios de Turquía, de Siria, de Irak principalmente, y ellos consideran que eso es un país que debería ser un país distinto para ellos. Claro, a Turquía los kurdos no les viene bien porque digamos que es un movimiento que ellos consideran secesionista, independentista, que lo que desea, su último objetivo, es conseguir crear ese gran país denominado Kurdistán. Dentro de los kurdos, que esto también da para un podcast aparte, el pueblo kurdo es una historia muy interesante, pero para hacerlo resumido, dentro de los kurdos la mayoría son musulmanes, pero también existen desde cristianos hasta judíos, incluso personas que no tienen por qué profesar ninguna religión. O sea que es un poco complicado. Entonces Turquía tiene varios frentes. Primero, el gobierno al-Assad. Segundo, los kurdos, que los kurdos están combatiendo contra el Estado Islámico. Y en tercer lugar, Rusia. De hecho, el jueves se reúne Erdogan con Putin para intentar parar esto. O sea que Erdogan lo que está haciendo es incumplir, primero, el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía para que él se quedase esos refugiados a cambio de dinero. Algunos pensarán que esto es muy poco humano, pagar para así quitarte de encima el problema, pero ciertamente es que no existe otra solución. ¿Qué es lo que ocurre? Que como Turquía ha estado también incumpliendo el acuerdo de Sochi y ha estado atacando esta zona de Siria, lo que está provocando es que miles y miles de ciudadanos, obviamente, se vayan en busca de salvar su vida.
Y evidentemente, si Erdogan les empuja para que vayan a la Unión Europea, engañados muchos de ellos diciendo que pueden cruzar la frontera, es lógico, es natural que una persona lo que quiera es estar mejor y no estar peor. Y en Turquía, en los campos de refugiados, la situación en muchos casos es dramática. Se han dado casos de gente que ha muerto congelada de frío, porque en Turquía los inviernos, en fin, son para verlos, y obviamente la gente busca estar en un lugar mejor. Y la Unión Europea es un lugar mejor. Pero este problema lo está haciendo única y exclusivamente Erdogan, que es el presidente turco, que tras ese golpe de Estado, que fue un fake, una farsa que hizo, que fue un autogolpe de Estado en realidad, para de esa forma depurar al ejército y en realidad convertirse en un dictador, que es lo que es hoy en día Turquía. En Turquía no existe la democracia. El legado de Atatürk, ese legado ha muerto con Erdogan. Turquía va camino de ser un Estado musulmán con un presidente dictador, como es el caso de Erdogan, y que además este hombre lo que pretende es chantajear a la Unión Europea con el envío de más de 3 millones de personas. Y además tenemos que tener en cuenta que la relación entre Turquía y Grecia no es una buena relación, nunca lo ha sido, especialmente por la disputa que han tenido con Chipre desde hace décadas. Entonces lo que aprovecha Erdogan es: voy a fastidiar a los griegos, voy a fastidiar a la Unión Europea y les hago un chantaje de que como no vengan aquí y se involucren con el problema que yo estoy creando, y que obviamente sabe que ante Rusia poco o nada puede hacer, porque Erdogan prometió que iba a vengar la muerte de esos 30 soldados turcos, pero en la realidad él sabe que no puede atacar al régimen de Bashar al-Assad de forma directa, lo hacen de esta forma indirecta, de bombardeos. El otro día derribaron 2 aviones sirios del régimen de al-Assad, pero sabe que está detrás Rusia. Y no solo eso, sino que Turquía, que muchas veces ha tenido el amparo de la Unión Europea y la protección de la OTAN, especialmente de Estados Unidos, porque era un país aliado nuestro, Estados Unidos, el señor Donald Trump, desde que llegó a la presidencia, él se ha lavado las manos con este asunto. Tanto es así que Donald Trump el año pasado escribió un tuit, él hace las declaraciones a través de Twitter, en el cual decía que se mantenía firme y que reiteraba que si Turquía hacía algo que, según bajo su consideración, estaba fuera de los límites, destruiría totalmente la economía turca. Y que debían ser ellos, con la Unión Europea, los que vigilasen y capturasen a los soldados del ISIS. Que Estados Unidos ya había hecho muchísimo y que no podían pretender que solamente ellos solos capturasen al 100% de los miembros del ISIS. Eso es lo que decía Donald Trump. O sea, que Turquía ahora mismo está en una situación en la que sus aliados, que supuestamente éramos nosotros, pero claro, viendo cómo actúa este hombre, ya me dirán ustedes qué clase de aliado es este. Y además viendo que Estados Unidos ya deja de ser el paraguas que ha estado vigilando para que así Rusia no pudiese malmeterse, Erdogan ahora mismo lo que está intentando hacer es un chantaje a la Unión Europea para que nos involucremos, o si no, crear un conflicto que más allá de ser un conflicto migratorio es un conflicto humano, pues son más de 3,5 millones de personas. Y dentro de esos 3,5 millones de personas, como se ha demostrado con todo este tema de los refugiados, hay terroristas que, como han perdido la guerra, evidentemente, lógico, lo que buscan es marcharse. Porque saben que una vez al-Assad consiga ya controlar la zona de Idlib, lo que va a hacer es todos esos rebeldes que han estado intentando aniquilar su régimen, su final, pues evidentemente, será la condena a muerte. Y aprovechan ahora esta situación para marcharse e intentar acceder a suelo europeo. Esto es lo que está ocurriendo en la frontera con Grecia. Es un problema muy grave y muy severo para la Unión Europea. Porque bien, de momento son 40.000 personas, que ya son, pero son 3 millones, más de 3,5 millones los refugiados que tiene Turquía, a los que la Unión Europea le ha estado pagando y no permitirles cruzar a territorio europeo. Y de cruzar a territorio europeo, ser devueltos, esas devoluciones en caliente que se llaman, a territorio turco. Incumplir este acuerdo con la Unión Europea supone, de facto, que lo que vamos a vivir es una invasión y que el ejército griego, por mucha voluntad que tenga, que lo tiene, y de hecho en Grecia esto se está tomando como una invasión por parte de Turquía, ya les he explicado que las relaciones entre ellas son pésimas desde hace bastantes años, el ejército griego tiene un poder hasta cierto punto. Y sí, podrá contener a 40.000 personas, pero a 1 millón de personas no lo va a poder contener ellos solos. Y la situación que se puede dar en la frontera entre Grecia y Turquía puede ser dramática y un problema no solo migratorio para Europa, sino también humanitario. Porque a ver cómo paran ustedes más de 1 millón de tíos intentando entrar en una frontera. Así que esa es la razón de este conflicto. Que Erdogan,
que es un miserable, que es un totalitario, un déspota. Es una persona que además en las declaraciones que hizo el otro día se vanagloriaba de haber enviado al desastre más absoluto a 40.000 personas. Alguien que utiliza a los seres humanos para beneficios políticos y aprovecharse de una situación dramática, como es el caso de los refugiados, ya me dirán ustedes. Lo mismo que hizo Fidel Castro. Dijo, bueno, voy a solucionar este problema. Todos los que se quieran ir, que sé que son opositores al régimen, que se larguen. Los mando a Estados Unidos y encima aprovecho para toda esta chusma que tengo, que no me interesa tenerla en la isla, los meto en los barcos y que se la coman los norteamericanos. Erdogan hace lo mismo. Nos envía lo peor que tiene dentro de su país, disfrazándolo de refugiados. Y esto, que ahora no se está hablando en los medios de comunicación, porque son otras las noticias que copan la actualidad, el tema del coronavirus y demás, lo cierto es que es un problema para la Unión Europea y que demuestra cómo la Unión Europea es incapaz de defender sus propias fronteras. Y cómo abandonan a los griegos que están solos ante una situación que se puede convertir todavía peor. Porque Erdogan ya ha anunciado que esto es solo el comienzo. Es que de verdad busquen, si pueden, las declaraciones de Erdogan, tendrán traducidas al inglés. Es impresionante escuchar hablar a este hombre, vanagloriándose de lo que está haciendo, con una soberbia que demuestra hasta qué punto las instituciones de la Unión Europea están en plena decadencia. Una decadencia que también compartimos los españoles. Como saben, el programa En Libertad se financia a través de las aportaciones de sus oyentes. Si desean colaborar, pueden hacerlo en www.patreon.com/Jano García. www.patreon.com/Jano García. La vida de este programa depende de ustedes. Muchísimas gracias. Y en clave nacional, la actualidad, más allá del tema del coronavirus, está en la salida de Oriol Junqueras, que simplemente ha cumplido 2 años de cárcel de los 13 a los que ha sido condenado, que hoy ha ido, lo cual es tremendo, a dar clase de historia a la universidad. Ya me dirán, este hombre, ¿qué va a enseñar a esos pobres niños? Pero bueno, esto ya se sabía, porque como ya lo dijimos, la sentencia del Tribunal Supremo, que es una sentencia que se hace siguiendo los postulados del gobierno, son los grandes problemas que tiene España, la escasa independencia judicial, lo que permitía es que ese artículo 100.4 del reglamento penitenciario fuese la Generalidad de Cataluña las que concediese el tercer grado. Y eso es lo que han hecho. Ya solo quedan Turull y Romeva por salir. Todos los demás ya han salido. Pero es que esto era evidente que iba a ocurrir. Porque aquí lo que está haciendo el gobierno es intentar blanquear a los que son sus socios. Ya comenzó en esa sentencia diciendo que no había sido rebelión, sino sedición. Cuando todos estaban y eran partidarios de la rebelión, incluso hasta el señor Marchena. Pero ya sabemos aquí cómo funciona la justicia, quién manda en realidad, que son los políticos, que son los que nombran a los jueces, y pues desgraciadamente el Tribunal Supremo, con Marchena a la cabeza, decidió traicionar a la nación española a cambio de hacer una sentencia corrupta que permite que esta gente no pague por sus delitos. Y ahora va a salir 3 días a la semana para dar clases. Así está el tema en España. Pero a esto hay que sumarle las 2 leyes que ha aprobado hoy el gobierno. Hoy han aprobado la ley educativa, conocida ya como la ley CELA, que lo que pretende es asfixiar por completo la enseñanza en España y acabar con las escuelas concertadas, para que de esta forma solo exista la escuela pública para poder adoctrinar a los niños y el que pueda permitirse el lujo de que sus hijos puedan escapar de ese adoctrinamiento paguen una escuela privada. Pero no solo eso, sino que también renuncian a que los contenidos que estudia un alumno sean iguales en toda España. Todavía dan una vuelta de tuerca más a este sistema de educación en España, que es pésimo, que es lamentable. De hecho, uno coge los rankings de educación y no es de extrañar que España siempre esté por debajo de la media de los países de la OCDE, y ya ni hablemos de si luego hace la comparación con Singapur, que es el país que tiene el nivel educativo más alto del mundo. La de España es para ponerse a llorar. Pero bueno, estos tíos a lo que van es a acabar con la concertada para sí, educación pública, y el que no pueda, pues que pague una educación privada, que es lo que la señorita ministra Celaá hizo con sus hijas. A sus hijas, al colegio concertado, católico y, por supuesto, bilingüe. Que salgan tontos los hijos de los demás.
Pero hoy se ha aprobado esta ley. Y no ha sido la única. También se ha aprobado la nueva ley de libertad sexual. Esto es propaganda, pero es que es una cosa tremenda, una detrás de otra, que es lo que recoge, es que a partir de ahora las mujeres, por suerte, porque hasta ahora no era así, van a poder tener relaciones sexuales consentidas, no como hasta este momento, que en este momento todos sabemos que aquí solamente una mujer tenía relaciones sexuales si era abusada o sentía un acoso sexual. Esta ley, que en realidad es una auténtica basura, pero lo que se hace es para empezar a alimentar la próxima manifestación del 8M, que por cierto, Cayetana Álvarez de Toledo ya ha dicho que no va a ir con estos del PP a hacer el payaso, que eso es lo que van a hacer, el idiota, en esa manifestación, que han dicho, no, nosotros vamos a ir, pero con nuestras pancartas. Pues nada, vayan ustedes a unirse a esta mentira que se ha creado sobre el feminismo, que no tiene ninguna justificación real, pero bueno, la propaganda tiene sus pasos, y esta es una de ellas, y Cayetana Álvarez de Toledo ha anunciado que no va a acudir. Cayetana Álvarez de Toledo hoy se ha reiterado en las declaraciones que dijo que La Sexta, por supuesto, que está en contra del sistema democrático español. Y tiene toda la razón del mundo. Y ha salido el cobarde del señor Maroto a criticarla. Porque Maroto es un tipo que se ha tenido que empadronar en Segovia sin haberla pisado jamás para poder ser senador y seguir viviendo del dinero de los trabajadores españoles. Porque no lo quieren ni en su ciudad. Porque fue incapaz de sacar representación parlamentaria. Y el PP, que esto, la desgracia que hay en política, que estos son favores que se deben. Mucha gente dice, no entiendo cómo Maroto puede estar en el PP. Pues porque se deben muchos favores. Porque la clase política, y esto es para todos los partidos, entre ellos actúan como una mafia. Yo te doy por aquí, tú me das por allá. Y a Maroto había que recolocarlo. Y lo meten de senador, que se supone que es representación autonómica, o sea, que este tío está representando a los segovianos sin haber vivido ahí jamás, pues lo meten de senador por designación autonómica a través de Segovia. Pues este sale a criticar a Cayetana Álvarez de Toledo. El problema que tiene Cayetana, ya lo dije en el podcast de ayer, es que es una persona que es demasiado oculta, es una intelectual, que no le viene bien esta política que hay hoy en día en España, en el que triunfa el mediocre, el que triunfa el demagogo y el populista de pacotilla. Y que a ellos les da exactamente igual el bienestar de la nación, porque solo piensan en su propio bienestar. Y que no tienen dignidad ni moral, porque otro coge, como el señor Maroto, fracasa y dicen, señores, hasta aquí he llegado, cojo y me voy. Lo hemos visto también con Alfonso Alonso. Lo han tenido que echar. Porque si no, él ahí se quedaba, a hundir el PP hasta el final, a ver hasta cuánto podía estar cobrando la nómina pública. A lo mejor le daba hasta para jubilarse. Casado tiene un problemón tremendo dentro del Partido Popular. Ciudadanos también. Y Vox, de momento, no, pero lo tendrá y al tiempo. En fin, volviendo al tema, esta ley de libertad sexual es que es ridícula. O sea, que la ley, por ejemplo, hay uno de los párrafos que dice que la condición para tener la suspensión condicional de las penas será de comprometerse a no volver a delinquir. Pero vamos a ver, ¿esto es real? Pues sí, señores, lo es. Y otro de los puntos que recoge, que es que de verdad, si estuviese aquí, el bueno de Valle Inclán no iba a tener tiempo suficiente para escribir el esperpento más absoluto que estamos viendo en España. Recoge también esta ley que cuando la víctima no haya manifestado libremente por actos exteriores, concluyentes e inequívocos conforme a las circunstancias concurrentes, su voluntad expresa de participar, no se considerará el famoso sí es sí, es decir, no habrá consentimiento sexual. Pero esto estamos locos. Pues claro, o sea, ¿cómo conseguimos saber si de verdad la víctima o no víctima ha manifestado libremente por actos exteriores concluyentes e inequívocos el participar en el acto sexual? ¿Cómo? Porque tú coges la sentencia del caso Arandina y resulta que una tía que queda por WhatsApp con 3 tíos para lo que quedan, eso luego dice la sentencia que no, que la han violado. O sea, ¿eso no es expresar de forma voluntaria que tú quieres participar? ¿Qué es esto? Es que esto es una auténtica basura de ley. Y otra de las cosas que recoge, es que de verdad es demencial, que será castigada como mayor delito en la infección intencionada de enfermedades de transmisión sexual. ¿Y esto cómo lo pruebas? A ver, que alguien me lo explique. O sea, ¿cómo pruebas ahora a un tío que se acuesta con una tía que se acaba de conocer en una discoteca, que llevan 7 cubatas cada uno, borrachos perdidos, se van
con 17, 18, 19, 20, 21 años, me da igual. Y luego si este tío tiene una enfermedad venérea que él mismo a lo mejor hasta desconoce, porque en muchos casos no se sabe que tiene esa enfermedad, y que va a denunciarla a la otra, a decir, no, es que mira, me ha contagiado, adrede, me ha infectado intencionadamente. Y claro, el juez coge la ley y dirá, pues sí, claro, lo hizo usted, sí es sí. Es que es increíble que esta ley se pueda aprobar. Y otra de las cosas que recoge es, que esta para mí es mi parte favorita, el acoso ocasional, más conocido como acoso callejero. En concreto, el texto se refiere no solamente a los piropos, que también van a ser un delito, sino a acciones que tengan lugar en lugares como conciertos, fiestas, que a partir de ahora se considerará un delito leve y que para ello penas como la localización permanente del denunciado, que pueda ser arresto domiciliario y alejado de la víctima, trabajos comunitarios de hasta un mes o una multa. Y claro, ante esto dicen, bueno, vamos a ver, si una persona corteja con sus formas, cada uno tiene su forma de ligar, guapa, el típico piropo que te lanza un albañil cuando va una mujer andando por la calle, si se suelta un piropo, esto es literal lo que dicen las fuentes del Ministerio de Igualdad, si se suelta un piropo, la víctima denuncia y la policía lo lleva a un juzgado, el problema es que a lo mejor no era un piropo. ¿Y esto quién lo va a determinar? ¿Si era un piropo o era un acoso? Es que nos estamos volviendo locos. Pero es que lo que ha escrito el Ministerio de Igualdad en Twitter, ha escrito lo siguiente. Dicen, literal, esto es así, búsquenlo. Queremos que el grito feminista sola y borracha, quiero llegar a casa, se convierta en una realidad para dejar de vivir con miedo. Los derechos de las mujeres nunca más se perderán en callejones oscuros. Y habrá idiotas que de verdad se creerán que esto va a ser así y que llegará escoria, como por ejemplo el chicle, y dirá un momento que antes de mirar si voy a violar y luego asesinar a Diana Kerr, que la ha estado persiguiendo durante toda la noche, voy a ver qué dice la ley esta de solo sí es sí. Y dirá, uy, vaya, fíjate, a partir de ahora esto se considera un acoso callejero lo que estoy haciendo. Y encima, claro, ya con este lema ya está todo hecho, sola y borracha quiero llegar a casa. Entonces seguramente desistirá de la intención de violar y asesinar cobarde y vilmente a una mujer. Seguro que sí, Irene Montero. Seguro. Pero ¿cómo va a haber gente tan idiota que se crea todas estas cosas? ¿Y cómo puede ser alguien tan corto? Es que a mí no me cabe en la cabeza. De verdad es que no me puedo creer que haya mujeres que se coman toda esta historia. Es que no me lo puedo creer. Y que tengan a Irene Montero, que la única razón por la que está ahí es por haberse cepillado al jefe, que la tengan como un referente feminista, como un ejemplo a seguir. Pero, de verdad, ¿qué está pasando en esta sociedad? Esto ya no es cuestión ni de derechas, ni de izquierdas, ni de comunistas, liberales, no. Esto ya va a cuestión de coeficiente intelectual, básicamente. Porque si no, ya me explicarán. Un referente feminista, que, por cierto, hablando de toda esta manipulación de masas, este fragmento no puedo no ponérselo a ustedes, sé que muchos seguramente ya lo han escuchado a través de las redes sociales. Es un fragmento que se hace en un programa de televisión, en televisión española, esta Operación Triunfo, que era muy famoso, siguen haciéndolo, y fue una, dicen, experta, en realidad es una títere más de este movimiento feminista, a darles una charla a los chicos de Operación Triunfo. Escuchen, por favor, lo que se pone en la televisión pública que pagamos todos los españoles. Un momento, ¿sabes? Es como, por favor, odiemos a las feministas, acabemos con ello, porque pasa, o sea, muy heavy. Claro, ese odio, que igual ahora os parece que no tiene nada que ver, está muy presente en los partidos y en el auge de la extrema derecha también de aquí, de un montón de partidos como Vox que hablan de la ideología de género, otra invención absoluta. Ahora en Lesbos están llegando, estáis aquí dentro, pero en la isla de Lesbos están llegando refugiados a una isla y fascistas también no les están dejando pasar. ¿Y sabéis lo que les gritan a las mujeres? Zorras, dejad de pasar que folláis como conejos. Aparte de vulnerar todos los derechos humanos, para que veáis que la misoginia se cuela en estos discursos de odio y ataca de una feminista obrerista, socialista, que era Flora Tristán, que fue cuando se dio cuenta de esto, que era como hay alguien más explotado que el obrero que va cada día a la fábrica, que es la mujer del obrero. Esa mujer trabajadora es posiblemente la más explotada al lado del obrero. Pero es muy interesante esto que dices porque claramente es esto a lo que tenemos que aspirar, a un feminismo anticapitalista. El vídeo dura un poco más, pero les ahorro el sufrimiento.
Pero a ustedes es que de verdad no tiene desperdicio. Primero la pregunta de la chica. Escuchen de nuevo la pregunta, porque es una cosa, bueno, está trabajando en una obra que creo que cuando acabe este concurso comunista, por supuesto, en el que está ahí, y todo el mundo sabe luego los CDs, si es que hace alguno, que lo dudo, los va a regalar al personal, porque claro, no se va a lucrar, ni va a sacar la plusvalía que tiene el valor de hacer lo que cante, si es que sabe cantar. Pues escuchen la pregunta que le hace. ¿Cómo la plantea? Esto es la generación, en la inmensa mayoría, los jóvenes españoles hoy en día. Escuchen. Como él, ¿sabes? Es como, por favor, odiemos a las feministas. Acabemos con ello. Porque pasa, o sea, muy heavy. Esta debe ser como Irene Montero, que ya cuenta que renunció a Harvard por entrar en Podemos. Pues creo que esta chica, que expresa así de bien la pregunta, o sea, muy heavy, tía, en realidad estuvo muy cerca, muy cerca de entrar a la Universidad de Stanford, que requirió sus servicios para que esa obra que está escribiendo, que ha dejado al margen ahora para participar en este concurso sobre la filosofía humana, sobre los diálogos que Stuart Mill y Walter Bachat tuvieron en su momento, pues esta pregunta eso, pero es que la respuesta de la otra no se queda atrás. Fascistas, pero vamos a ver, cazurra. Si el fascismo solo ha existido en Italia con Mussolini, es que no se lee ni un libro. Por lo menos, si vas a salir en la televisión, tendrías que tener la decencia de saber de lo que estás hablando. Pero lo peor de todo no es eso. El problema es que no puedo poner el vídeo en YouTube, porque bien, o sea, YouTube me desmonetiza, ahora me dice que esto por temas de copyright no se puede monetizar, pero si subo el vídeo, subo el fragmento, entonces me pone una sanción. Entonces no puedo poner el fragmento del vídeo, pero búsquenlo porque verán a todos esos participantes, brillantes mentes, que por desgracia nos vamos a perder porque han decidido emprender una carrera musical que seguro que va a estar plagada de éxitos. Todos asintiendo con la cabeza como diciendo, claro, tiene razón esta mujer, sí. De verdad. Y ahí están, participando de un sistema que es básicamente competencia pura y dura, que es lo que propone el capitalismo, y que el mejor, para que serán todos un bodrio seguro, pero si eres bueno, como ha habido algunos casos de algunos concursantes, puedes hacer una carrera musical y gracias al capitalismo te enriqueces. Pues no, esta dice que lo que hay que hacer es acabar con eso. Y estos inútiles, que la única posibilidad que tienen en su vida de dedicarse a la música es gracias al capitalismo, por ahí todos asintiendo con la cabeza, sí, claro, el movimiento feminista es esto. En fin, lamentable. Y esta noche, para terminar, se celebrarán, noche de cara madrugada en España, el Super Tuesday de las primarias demócratas en Estados Unidos. Veremos a ver, porque ahí ya sabremos seguramente quién va a ser el candidato demócrata. La lucha está entre Joe Biden y el personaje grotesco de Bernie Sanders. Y ya saben que yo voy con Bernie Sanders porque yo lo máximo que aspiro es a ver un debate entre Donald Trump y Bernie Sanders para ser presidente de Estados Unidos. El rapapolvo y el repaso que le puede pegar al señor Donald Trump no tiene desperdicio. Entonces, bueno, más allá de que prácticamente su victoria está asegurada y que Bernie Sanders sea un trasnochado socialista que dice, que ahora llega también a Estados Unidos, y es que todas las desgracias se propagan muy rápido. Lo vemos con el coronavirus, pues todo el socialismo igual. En Estados Unidos ya tiene un candidato que dice que, que en Cuba no todo es malo, que han hecho grandes avances en sanidad y en educación. Sí, muchísimos avances, claro, está mejor que en Estados Unidos. ¿Dónde va a parar? Pues bueno, este hombre veremos a ver si consigue hoy, de madrugada en España, la victoria y de esa forma enfrentarse a Donald Trump. Todo esto, si Dios quiere, lo contaremos en un futuro, así que muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta luego. Como saben, el programa En Libertad se financia a través de las aportaciones de sus oyentes. Si desean colaborar, pueden hacerlo en www.patreon.com/Jano García. www.patreon.com/Jano García. La vida de este programa depende de ustedes. Muchísimas gracias.